pero esto sí lo quiero comentar porque lo dejamos desde hace 3 semanas. Y es Firefly. El otro día llegué, porque me la conseguí, porque la estuve buscando. Una camiseta, remera, o como le llamen en su pueblo, pulovito. ¿Dónde era un pulovito? En Cuba. En Cuba es un pulovito. Tenía un pulovito de Serenity. Y resultó que solo 2 personas sabían de qué hablaba. Serenity es, mal hecho. Serenity es esta nave. Evidentemente no existe, evidentemente es una nave de ciencia ficción. Y es una nave de una de las series de más mala suerte de la historia de la humanidad, que se llamó precisamente Firefly, que significa luciérnaga, que significa estos animalitos, algunos gusanos, otros voladores. No, siempre en las luciérnagas pienso que son más voladores, aunque existen los gusanos también con luz bioquímica, que fue una serie que creó Joss Whedon, para empezar, empezamos bien, que era un western espacial. Western espacial es como si había vendido Star Trek, Viaje a las estrellas. Pésima traducción. Bueno, no es tan mala, los hay peores. Pero Star Trek se había vendido como un western espacial, donde iba a haber tiros y casi escenas de saloon y toda esta onda. Cuando vieron el piloto, los productores de televisión se horrorizaron y dijeron que ellos no iban a pagar eso. Porque esa serie era fundamentalmente el vehículo para que su creador explicara o presentara su forma de ver el mundo. Una sociedad post-escasez, más bien socialista o socialdemócrata, de Gene Roddenberry. Gene Roddenberry es el creador, donde se explora el racismo, el sexismo, un montón de cosas que los productores de televisión de Estados Unidos no querían tocar, pero ni con un palo de 10 metros. Tan es así que la famosa comediante Lucille Ball puso $300,000 de su bolsillo para hacer un segundo piloto que fuera menos heavy. Se hizo el piloto y dijeron, bueno, vamos a intentarlo. La saga de Star Trek hasta hoy sigue. Pero este sí es un western espacial, pero es un western espacial maravilloso. Hubo una guerra civil en el planeta, en nuestro planeta, y es un grupo de personas, este grupo de personas que son los protagonistas de Firefly. Sí, este es el de Bones, que actúa mucho mejor aquí que por cierto en la serie de Bones. Una guerra civil y sobrevivieron 2 superpoderes, Estados Unidos y China, y se han unido para formar un gobierno federal central llamado la Alianza. Pero estas personas pelearon en la guerra civil y perdieron. Ya de entrada, a mí eso me encanta, porque con los perdedores estoy muy bien. Después de que se agotó la Tierra, se fundó un nuevo sistema solar y se terraformaron y colonizaron cientos de planetas para que fueran iguales a la Tierra. Y esto te evita los problemas estos de viajar en espacio y tal y cual. Cientos de planetas en una zona más o menos cercana, que formaron la alianza y decidieron que todos los planetas se unirían bajo su égida, bajo su gobierno. Hubo ciertos desacuerdos y algunos de rebeldes, disidentes, que vivían en las márgenes de la sociedad, o por lo menos en los márgenes de la ideología reinante, deciden ganarse la vida por su cuenta y son este grupo de contrabandistas y comerciantes que forman la tripulación de Firefly. Toda esta gloriosa serie duró exactamente 14 capítulos. Es un crimen. Los fans siempre pidieron que continuara Firefly, por favor. Pero no había dinero, no había productores, a mucha gente no le gustó la idea. Aquí como que eran muy
muy rebeldes, porque claro, la tecnología la tenían los otros, la tecnología básica que tenían estos. A ver, la nave era verdaderamente un desastre. La nave era una especie de chatarra voladora. Eh, pero si tenías una nave, tenías trabajo, y decían, si tenías una nave, tenías trabajo. Un arma te ayudaría a conservar el trabajo, y la meta de un capitán era simple: conseguirse una tripulación, conseguir un trabajo, transportar cosas y seguir volando. Y así es como la Serenity seguía volando. La serie es absolutamente maravillosa. Si la pueden ver en algún lado y ver los 14 capítulos, véanla. Yo estoy enamorado de ella y sé que luego hicieron una película que se llama Serenity, que trató más o menos de atar los cabos sueltos que dejaron los 14 capítulos originales de la serie. No la he visto. Muero por verla, no sé quién la tenga, no sé dónde pueda estar. Pero, pero si alguien lo sabe, me gustaría mucho, porque me encantaría verla, porque sería una forma también para mí de cerrar lo que fue una pasión por una serie. Yo la descubrí mucho después que la habían terminado a todo esto, debo decirlo, porque ya existía Bones y ya estaba este actor cuyo nombre no recuerdo, haciendo de Bones. La actriz que tiene junto, la que está a su derecha con el chaleco de piel marrón, era una tipa brutal, absolutamente dura, como una... Me recordaba mucho ya una frase de Bat of Hell, de Paradise by the Dashboard Light, de Meatloaf, cuando dice brillando como el borde de una cuchilla durante la noche, como el borde de una hoja de cuchillo. Y es que es así, dura y tal. Es muy bueno. El de otro es, obviamente, el que es mayor es sabio, porque se supone que si eres canoso eres sabio. Luego ya con gente como yo se demuestra que no es así. Y entonces, pues nada, era eso. Por eso traía yo mi adorable camiseta de Serenity. La volveré a traer, la traigo la semana que entra probablemente. Y les recomiendo la serie, a mí me encantó. Y la ciencia ficción sigue siendo un espacio para dialogar sobre la actualidad. No se trata del futuro, se trata de la actualidad, pero vista con una lente distinta que te permite explorar cosas que no puedes explorar estando dentro, ¿no? Es historia del bosque. Como ves el bosque, pues te alejas. Si tienes un dron y puedes subir muchísimo, pues mejor. Porque cuando estás dentro del bosque no lo ves. Y es lo que hizo Rod Serling con La Dimensión Desconocida, es lo que hizo Gene Roddenberry con Star Trek, y es lo que hizo Whedon con Firefly.